Se enfatiza, pues, que un primer momento es el predicador en encuentro con ese texto. Luego llegamos aquí y vivimos, por así decirlo, otro nivel, que es el orar. Este ministerio desde un principio ha enfatizado que la predicación es binomio. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Que la oración y la palabra van juntos. Y en lo que respecta a este ministerio de formación de expositores, el punto que se enfatiza es: oramos los textos que vamos a predicar. En cierto sentido, ese es, por así decirlo, otro nivel de exégesis. Y con frecuencia en ese nivel exegético de la oración, ¿no?, resultamos que nosotros somos el primer auditorio a ser predicado. Y esa exégesis de la piedad como que nos da una cuota de integridad cuando llegamos ya a predicar, de donde muchas veces surge algún sabor de autoridad, porque nos llegamos como aludidos, no solamente para aludir, sino hemos sido los primeros aludidos. Entonces, tomen nota que toda esta programación es un camino que se va trazando, ¿no? Entonces, por eso, previo a las exposiciones de la mañana, se ora ese texto que se va a exponer. Luego viene este tercer momento, podemos decirlo, el que escuchamos una exposición bíblica. También eso es mensaje. Y el mensaje que se quiere articular es que, en últimas, la exposición bíblica se nutre de modelos. Hay muy poquitos, pues en realidad no hay ninguno que sea el creador de la predicación. Todos somos plagiadores. Y ojalá que este plagio gire sobre todo alrededor del modelo de Jesús. Por eso anoche empezamos con él. Este tercer nivel es cómo predicar el Antiguo Testamento. Eso es enorme, créanme. Porque no estamos frente a cómo predicar un artículo. Estamos frente a documentos que cubren 1600, 2000 años de historia, por favor. Y de una variedad de géneros literarios, de una cantidad de autores, de situaciones. Entonces, un modelo indicado es cómo Jesús utilizó el Antiguo Testamento. Y ayer ya vimos un poquito de cómo Jesús utilizó los Salmos. Siento que Él es el que, de toda mi investigación, siento que Él es el que más me ha ayudado a mí a cómo predicar los Salmos. De verdad. Él me ha liberado de esa sensación de que salmos no son predicables. Y la verdad que sí, no son predicables. ¿Cómo se puede predicar la poesía? Uno predica la poesía y la destruye. Claro. Entonces, cuando convocan a un poeta, por ejemplo, a Neruda, cuando se le invitaba, no se le invitaba a que predique sus poesías, sino que ¿qué? A que lea. Y claro, a veces su voz tan monótona casi destruía sus propias poesías. Pero, claro, lo que él componía era oro, porque aun si un burro lo decía, salía oro.
Pero así son con los salmos, es tan bello que cualquiera de nosotros, por burrito que sea, va a salir bello. Qué dicho. Qué dicho, exacto. Qué esperanza. Entonces, a partir de aquí, oigan, un fuerte énfasis de Langham es el expositor. En últimas, queremos que el expositor modele. Entonces, a partir de aquí, guardan toditas sus notas y solo se quedan con la Biblia abierta. Vamos a hacer como es el pueblo que predica. Muy pocos de nuestro pueblo llegan con cuadernito. ¿Me explico? Literal, lo que queda sin tomar notas. Un poco para que tengamos una vivencia de pueblo, un poco para que me ayuden a mí en la retroalimentación, y un poco para crecer juntos en esta tarea que realmente es un arte espiritual, la predicación. Literal, es un arte espiritual. Entonces, tengan solo su Biblia al frente. Las notas que toman las registran en su corazón. Levantamiento es un término acariciado por nosotros los latinoamericanos. Cuando un pueblo se levanta, la esperanza se despierta. Pero ¿qué? Cuando quienes se levantan son los corruptos. Hay una dimensión de la existencia humana que queda secuestrada, y esa es la felicidad. Hay pues la posibilidad, existiría la utopía de rescatar la felicidad de manos del corrupto. Curiosamente, para eso se escribió un poema. Y para fortuna nuestra es el uno. Bienaventurado el varón, sí, pues, que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como él, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará. ¿Cuántos de ustedes leyeron este salmo y se fijaron en la palabra levantarse? No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos
El poema es el primero de una enciclopedia poética en 5 tomos, insinuando así que el Salterio son 5 tomos hacia la felicidad. Bienaventurado. Unas versiones dicen, fortuna, capta bastante el sentido del hebreo. Dichoso. El poeta enmarca su poema entre la primera y la última letra del alfabeto hebraico. La primera empieza con la primera letra del alfabeto. La última concluye con la última letra del alfabeto. De esta manera, insinúa, propone que la felicidad de la que va a abarcar es de la A a la Z. Es abarcativa. Y no solamente eso, sino que este poema y los salmos son la primera y la última palabra sobre la felicidad. De ahí la gloria de este pequeño poemita, que providencialmente el Señor se aseguró que abriera los 5 volúmenes. El poema pinta el panorama de la felicidad, pincelando 2 seres, 2 procederes y 2 destinos. Entreteje sus versos en paralelismo en movimiento. El movimiento hacia la inversión y centra su canto en el resplandor de una imagen, en el resplandor de una metáfora. Propone invertir la realidad. Los justos permanecen, los corruptos perecen. Se apasiona por cautivar y que el pueblo que va a cantar opte por su propuesta. Por eso la contundencia de la metáfora será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, no hay pierde. Será. 2 seres, uno el feliz, que le dice no a la seducción irresistible del otro, el cínico. 2 procederes, uno que se embriaga de dicha en la instrucción del Señor. La susurra, medita, la susurra todo el día hasta festejar los susurros de Dios. Susurros para la vida. El otro elabora su propio consejo, en el que Dios no cabe. Y sobre él mismo traza su camino y la infraestructura total de la vida. 2 destinos. El primero, repleto de nutrientes, será fructífero, floreciente, fecundo. El segundo, no podrá soportar la insoportable levedad
el Señor. En el desenlace de la historia, el primero será levantado y reconocido, y su proyecto sostenido. El segundo no se levantará porque se quedó sin causa, no es reconocido, y al no ser reconocido termina perecido. Bienaventurado, primera palabra. Perecer, última palabra. Estos poemas fueron escritos para que fueran cantados. Los cantores. Y los primeros cantores ya no están, quedamos nosotros. ¿Cómo cantamos este poema? Lo que han llamado la convergencia, donde convergemos, donde nos encontramos. Bien, si este poemario es parte de la galería del Antiguo Testamento, y oigan bien, los salmos no solo están en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está en los salmos. Los salmos no solo están en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está en los salmos. Y este primero abre la puerta, se nos instruye que el Antiguo Testamento, más que un banco de promesas, es un faro ético. Este poema hace parte de la familia de los salmos sapienciales, que de alguna manera insinúa dónde está el secreto de la vida y de la felicidad. Entonces, ya aquí hay una insinuación cuando vayamos a predicar el Antiguo Testamento. No es ir detrás de una cacería de promesas, sino de desarrollar principios éticos. En una ocasión le preguntaron al famoso y humilde Mahatma Gandhi cuál consideraba él eran los fracasos de la humanidad, y lo puso así: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moralidad, la ciencia sin humanidad, la oración sin caridad. Predicar el Antiguo Testamento con la óptica del Salmo 1 sería revertir todo eso. Política con principios, placer con compromiso, riqueza con trabajo, ciencia con humanidad, sabiduría con carácter, negocios con moralidad y oración con caridad. Si Jesús utilizó el Antiguo Testamento en su totalidad, como vimos ayer, y empezando desde Moisés, los profetas y los salmos, quiere decir, en segundo lugar,
que toda predicación del Antiguo Testamento debe aterrizar en Jesús. Si yo predico cualquier texto del Antiguo Testamento y no lo hago aterrizar en Jesús, algo he perdido. Porque Él mismo dice que utiliza todo el Antiguo Testamento. Moisés es un bloque enorme. Los profetas es el siguiente bloque enorme. Y los escritos, los salmos, que es el otro bloque enorme para explicarse. Entonces nos insinúa que todo el Antiguo Testamento debe aterrizar en Jesús. Hagámoslo pues, aterrizar Salmo 1 en la persona de nuestro Señor Jesús. Alguien ha dicho que este varón no existe. Es un imaginario, el ideal. Y hoy en día, para hablar un lenguaje políticamente correcto, digamos, este varón y esta varona han dicho no existe, era el ideal de aspiración. No con Jesús. Él es el ejemplo perfecto de este varón. ¿O no? Claro, nuestro Señor Jesús es este varón, bienaventurado este varón. Fíjense ustedes. Empezó su ministerio diciendo no a 3 insinuaciones poderosísimas de parte de un rival. No, no y no. Como este varón del Salmo 1. Bienaventurado el varón, no. Anduvo en camino, no estuvo en consejo, no se ha sentado en silla. Bueno, Jesús empezó su ministerio diciendo no a tentaciones irresistibles. Jesús, todo lo que he oído del Padre, qué experto en escuchar los susurros del Padre. Se deleitaba en la meditación. Por eso le susurró a la humanidad los secretos de la felicidad. Pero sobre todo, fue árbol levantado. Se lo dijo a Nicodemo, y veréis al Hijo del Hombre que levantado. Él sí es el ejemplo perfecto del árbol plantado y levantado. Y de ese madero hemos disfrutado exquisiteces. De ese madero hemos comido el fruto del perdón, el fruto de la justificación, el fruto de la verdad, el fruto del sufrimiento consentido, el fruto de la esperanza, el fruto de la paz, el fruto de la liberación. ¿Qué frutos ha producido ese árbol levantado? Todo lo que hace prosperará. Bueno, este es el poema que exegeta la felicidad y traza una ruta para la exégesis de la felicidad. Entiéndase por ella. Entiéndase por felicidad. Mitigar la nostalgia cósmica del árbol. El logro de un fruto en vía de extinción.
madurez, suscitar la imperante necesidad de que los justos se levanten. Razón que alguien escribió: los hombres estamos llamados a acabar con el silencio de Adán. No nos estamos levantando. La nostalgia cósmica de árbol hospitalario, de árbol que da identidad, de árbol que nutre, lo captó muy, pero magistralmente Avatar. Avatar fue el poner en imagen la necesidad de árbol. Árbol hospitalario, árbol nutritivo, árbol que dé identidad. Bueno, curiosamente este pueblo responde a semejante nostalgia desde el paraíso, literal, cuando se nos sacó de ese bello entorno donde había árbol que explicaba todo. Vivimos buscando árbol. Y el impacto de Avatar no se debe solo a la sofisticación de la tecnología, pero sobre todo a esa gran necesidad que tenemos los seres humanos de árbol. De árbol que explique origen, de árbol que nutra, de árbol que dé sentido, en últimas, de árbol que nos abra la posibilidad de la felicidad. Bueno, este poema nos lleva aquí. El fruto de la madurez. ¿Dónde está el adulto confiable? ¿Dónde está el adulto discernidor? Fíjense que el poema dice que da su fruto en su tiempo. Eso, en psicología, en espiritualidad y en lo que quiera, se llama madurez. ¿No es cierto? Así se llama, madurez. Lo que insinúa la exégesis de este poema es que no puede existir felicidad sin madurez. ¿Dónde está? ¿Dónde está el adulto confiable? ¿Dónde está el adulto discernidor? ¿Dónde está el adulto cuya vida es principios y no caprichos? Bueno, este es el poema que produce ese adulto. Este es el poema que nos conduce al cultivo de semejante fruto, definitivamente en vía de extinción. La madurez. Bueno, y el levantamiento de los justos. Aquellos que desenmascaran la realidad. Este poema tan inofensivo, pero tan inofensivo, y a veces nosotros hasta como que lo domesticamos, tan neutral, empieza denunciando en primer lugar. Es un poema que empieza en primer lugar denunciando lo que ya insinúa, que para mucha gente la felicidad no será posible, a menos que haya algunos que se levanten y desenmascaren la infelicidad. Este poema desenmascara la realidad. El justo denuncia el consejo y las alianzas estratégicas, ni en sí ya
de escarnecedores. Ahí están en alianzas. Ahí están confabulando. Desenmascaran las alianzas estratégicas que proponen caminos seductores de felicidad. Este poema es la historia de dos propuestas de felicidad. Y se asegura de desenmascarar la propuesta falsa de levantamiento de los justos, que por su meditar enarbolan propuestas de felicidad, pero con ética. Esto lo suscita el pueblo. Bueno, es verdad que ese levantamiento con mucha frecuencia convierte el árbol en madero. ¿O no? Porque si esto, dijo Jesús, hace conmigo, ¿qué no hará con mis seguidores? Es verdad que ese levantamiento con mucha frecuencia convierte el árbol en madera. Pero entonces podremos decir, con el poeta argentino Francisco Luis Fernández, si por conquistar lo conquistado tuve que haber sufrido lo sufrido, si por obtener lo obtenido tuve que haber llorado lo llorado, doy por bien sufrido lo sufrido, y por bien llorado lo llorado, porque al final de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Ahí en silencio, ahora es su tiempo, hable con el Espíritu. Este es el tiempo de ustedes con el Señor. No dejen que nada les saque de semejante ámbito de este poema.
Si el Espíritu de Dios les da oración, libertad, para ayudarnos a orar a los demás, ya, obedezcan al Espíritu de Dios. Dios, en esta sociedad tan carente de ética, de principios, valores, cada día más podemos ver en nuestras calles, con nuestras amistades, conocidos, cómo la gente actúa por emociones, la situación del momento. Y se nos ha olvidado, Dios, vivir en principios que están en tu palabra. Quizás es la hora de levantarnos. Cuando pensamos en esta imagen del árbol, que al levantarnos nosotros muchas otras cosas también se levantan, para quizás cortarnos, para quizás destruirnos. Pero esa promesa eterna de todo lo que hace prosperar sigue vigente para nosotros, sigue dándonos esperanza para levantarnos en medio de la oposición. Señor, gracias por traer frescura a nuestras vidas con este salmo, este hermoso poema que describe la realidad de aquellos que son justos por tu gracia, por tu amor, y aquellos que son corruptos y se han apartado de ti. Los primeros vamos a ser bienaventurados y los otros van a perecer. Señor, solo ayúdanos a ver tu proceso en nosotros, un proceso lento, como el árbol que crece lentamente, casi ni nos damos cuenta, porque es un proceso donde tu espíritu, segundo tras segundo, momento tras momento, hace su obra, prácticamente imperceptible, pero es tu obra, Señor. Por favor, que esa obra tuya en nosotros nos levante para hacer tu obra en esta sociedad donde nos has colocado a cada uno de nosotros. Mostrarnos al mundo, a las necesidades a nuestro alrededor. Nosotros mostrarnos como una posibilidad de esperanza por causa de la obra maravillosa tuya. Por favor, Señor, úsanos a nosotros como árboles para dar fruto, para hacer sal y luz, para mostrar buenas obras a otros, ayudándoles, y así tu nombre sea glorificado. Señor, queremos levantarnos para verte a ti sentado en tu gloria, en medio de lo que hacemos en este mundo que se está apartando de ti. Señor, podamos sostenernos en ti y en tu verdad, para ver cómo tú haces una obra maravillosa, aunque no la notemos. Pero al final de la historia se va a demostrar
que tu palabra siempre se va a cumplir y los bienaventurados estarán ahí en el juicio de pie y los corruptos, los pecadores, no se levantarán. Señor, gracias por regarnos con el agua de tu río esta mañana. Señor, que tu palabra en nuestras manos siempre abunde, Señor. Que puedas levantar nuestro espíritu, Señor, y llevar esperanza. Que nos llenes de pasión, de entrega, Señor. Que podamos hacer agentes de cambio en nuestra sociedad y podamos pintar un mundo mejor. Bendecimos, oh Dios, y levantanos como buenos guerreros. Padre, no puedo evitar pensar en la concepción de esos árboles grandes, frondosos, que hemos visto en nuestra